Revolución en verde. Capítulo 33. Nombres de los héroes. La mañana del lunes posterior al festival deportivo llegó sin grandes alardes. Izuku y Kyoka habían corrido con normalidad, y había sido un bienvenido regreso a la normalidad en el campus tras los últimos días lidiando con la prensa que llegaba temprano y las medidas de seguridad reforzadas. Izuku siempre disfrutaba correr temprano con Kyoka. Le recordaban cómo se conocieron y los meses que entrenaron juntos para entrar en la UA. Después de ducharse y vestirse, Izuku había sido, como siempre, el primero de los dos en bajar a desayunar. De sus compañeros, solo Shiozaki había bajado a comer hasta el momento, e Izuku estaba seguro de que la emoción y la resaca del festival estaban afectando a toda la clase. Disfrutaría de la tranquilidad mientras durara. Tras preparar suficiente desayuno para él y Kyoka, Izuku se dirigió a una de las mesas más grandes y empezó a hojear las últimas noticias de héroes en su teléfono mientras esperaba a que su novia y otros amigos se unieran a él. Era una rutina que habían adoptado durante las primeras semanas del curso escolar. Su atención se desvió rápidamente de la comida por la noticia principal en prácticamente todos los sitios de noticias de héroes. Stein había atacado de nuevo en Osu. A Izuku se le encogió el estómago al leer el artículo y descubrir que esta vez había sido Ingenium, Tensei y Ida, quien había sido atacado. Aunque Ingenium fue trasladado de urgencia a un hospital, lo declararon muerto al llegar. Ninguno de los sitios que Izuku frecuentaba tenía mucha más información, pero Izuku no estaba seguro de querer más. Este era posiblemente el objetivo más destacado de Stein hasta la fecha. La mayoría de los héroes atacados anteriormente eran compañeros o héroes independientes de rango relativamente bajo. Ingenium, por otro lado, llevaba varios años entre los 50 mejores y dirigía una de las agencias de héroes en funcionamiento continuo más antiguas del país. Teamiraten. Ingenium también era uno de los héroes más queridos del país, conocido por sus esfuerzos de divulgación comunitaria y su afán por contratar compinches con peculiaridades inusuales, débiles o villanas. Historias contrarias que justificaban los ataques de Stein de una u otra forma aparecían en internet tras cada incidente. Sin embargo, Izuku se sorprendería si se publicara siquiera un artículo similar sobre Ingenium. Izuku se sobresaltó ligeramente cuando Kyoka se sentó a su lado, sacándolo de su ensoñación. Ella le sonrió agradecida mientras él le pasaba el desayuno. Una parte de Izuku quería volver a leer más sobre el incidente, pero finalmente decidió ponerse al día más tarde. Después de todo, más compañeros y amigos aparecían lentamente desde arriba. Unos minutos después, Shoji, Onenuki, Yaoyorozu y Uraraka se unieron a ellos también, y la conversación fluyó con fluidez. Creo que, en general, tenemos suerte de estar en los dormitorios, dijo Shoji, respondiendo a Uraraka, que deseaba poder visitar más su casa. Escuché a algunos alumnos de tercero decirlo aliviados que estaban de no tener que desplazarse a la escuela hoy. Al parecer, es muy común que el público te acose durante la semana posterior al festival deportivo. Kyoka se estremeció al pensarlo. Eso sería horrible. O sea, sé que pasará cuando seamos héroes, pero supongo que prefiero posponerlo lo máximo posible. ¿De verdad deberíamos preocuparnos por eso?, preguntó Izuku. Es decir, sé que gané el festival y todo eso, pero no creo que haya mucho de mí que interese a la gente. Casi de inmediato sintió el pinchazo del auricular de Kyoka en el brazo. No, Green. Basta de eso. Ya hablamos de esto. Kyoka tenía razón, ya habían hablado de esto. Y aunque Izuku empezaba a comprender que Kyoka lo encontraba atractivo, seguía pensando que era un caso aparte, una excepción a la regla. En el fondo, seguía pensando que la gran mayoría de la gente lo encontraría relativamente aburrido y poco interesante, ya fuera física o peculiarmente. Después de todo, la mayoría de la gente no sabía que literalmente tenía el don de All Might. Hiro tiene razón, Midoriya, intervino Uraraka, revisando su teléfono. Por lo que he visto, estás formando un club de fans precoz. Eso no podía ser. Creo que he visto más publicaciones sobre ti que la mayoría de los de segundo y tercer año. Izuku fulminó a Uraraka con la mirada con la mayor firmeza posible. No me gusta que se burlen de mí, Uraraka. Levantó la vista del teléfono con sorpresa, pero Izuku continuó. He estado en muchos foros de héroes y no he visto mucho sobre mí. He visto más sobre Todoroki que sobre mí. Oh, también hay mucho sobre él, pero ¿dónde estás mirando? Euronews, Cape, Parago, sitios web así, respondió Izuku. Ya sabes, los típicos sitios de noticias de héroes.
Intentó visitar solo sitios de buena reputación con reporteros verificados y con experiencia. Había demasiados tabloides que publicaban prácticamente cualquier cosa, sin importar si era verdad o no. El hecho de que se le ocurrieran al menos una docena, mientras que solo había 4 o 5 servicios de noticias de renombre, indicaba que también había un problema con lo que la gente quería leer. Las redes sociales siempre estaban inundadas de artículos sensacionalistas, y rara vez, o nunca, las noticias realmente importantes. Bueno, ahí está tu problema. Uraraka rió entre dientes, poniendo su teléfono boca arriba sobre la mesa. Docenas de imágenes de Izuku desde diversos ángulos llenaban la pantalla. No se le escapó que la mayoría eran de su pelea con Ashido, después de perder la camisa. Solo estás mirando las páginas aburridas. Deberías mirar dónde habla la gente de estas cosas. Hay fotos tuyas por todas las redes sociales. Izuku sintió que su rostro se contraía en una mueca de confusión. No solo había fotos suyas sin camisa, presumiblemente para que la gente se divirtiera, sino que también estaban creando memes de él. Una buena cuarta parte de las imágenes tenían texto, generalmente en la fuente negrita de impacto que, de alguna manera, todavía caracterizaba a los memes. En un puñado de imágenes, Izuku incluso parecía haber sido retocado con Photoshop, mal, por supuesto, para incorporarlo a plantillas de memes existentes. Sintió que su alma se moría poco a poco a medida que asimilaba más. Admito que no entiendo parte de este texto, dijo Yaoyorozu. ¿Qué significa exactamente? Izuku siguió su dedo mientras tocaba una de las imágenes de la colección, abriéndola a pantalla completa. La sangre se le agolpó en el rostro a Izuku al comprender lo que mostraba el meme. La imagen era de casi el final de su combate contra Kaminari, de cuando Izuku levantaba el suelo para bloquear su último ataque. Era un primer plano del rostro de Izuku, con los ojos abiertos, los dientes al descubierto por el esfuerzo, sin nada visible bajo los hombros. Las venas del cuello se le marcaban debido al estrés al que sometía su cuerpo, y había arcos de relámpagos verdes decorando los bordes de la imagen. Un texto en negrita y fuente impactante recorría la parte superior e inferior de la imagen. Cuando te volviste loco. Pero siguen siendo malos. Onenunki estalló en carcajadas, mientras que Kyoka se puso tan roja como Izuku y se tapó la cara con las manos. Incluso Shoji reía disimuladamente, aunque tuvo la cortesía de apartar la mirada. Instintivamente, Izuku extendió la mano para apagar la pantalla del teléfono, pero Uraraka se encontró con ella aún más rápido, con la cara al menos tan roja como la de Kyoka. Eso había sido más que suficiente internet sin filtros por un día. Yaoyorozu miró a Izuku, Kyoka y Uraraka, sonrojados, y a Onenunki, riendo a carcajadas. ¿Alguien está dispuesto a darme una explicación? Parece que todos aquí saben lo que pasa menos yo. Por un instante, Izuku casi se conmovió por la difícil situación de Yaoyorozu y consideró explicarle el meme. Entonces, el resto de su mente se puso al día y decidió que prefería morir antes que explicarle a nadie nada sobre esa abominación. Te lo diremos cuando seas mayor, Yaoyorozu, logró decir Onenunki entre carcajadas. Debes preservar tu inocencia el mayor tiempo posible, añadió Shoji. Oh, dijo Yaoyorozu en voz baja, e Izuku pudo ver cómo le daba vueltas la cabeza. Un momento después, fue evidente que había descubierto exactamente lo que decía el meme, cuando su rostro se sonrojó por completo. Oh. Me parece muy inapropiado que alguien lo diga sobre una estudiante de primer año. Solo tienes 15 años. Yo no les pedí que lo hicieran. Exclamó Izuku. Aunque Yaoyorozu obviamente no lo culpaba por la existencia de esas imágenes, sintió la necesidad de defenderse. Su inmediata objeción solo hizo reír a Onenunki aún más fuerte, hasta el punto de que parecía que le costaba respirar. Una parte de Izuku esperaba que Kyoka se metiera en la conversación, ya fuera para burlarse de él o para gritarle a Onenunki por sacar el tema. O que empezara a hostigarlos con sus auriculares, metiéndoselos en la frente o las orejas. Sin embargo, en cambio, estaba hablando en voz baja con Uraraka, ambos tan rojos como siempre. Izuku decidió que la mejor parte del valor era no preguntar de qué hablaban. Por suerte, tuvieron que irse a clase en pocos minutos. Asegurarse de que Onenunki aún respirara y calmarlo les llevó la mayor parte del tiempo, así que no quedaba mucho tiempo para avergonzar aún más a la mayoría del grupo. Para cuando salieron, la noticia del asesinato de Ingenium por parte de Stein había quedado relegada a un segundo plano en la mente de Izuku, ante muchos otros temas.
Mezo siempre intentaba estar atento a Aizawa cuando pasaba por el pasillo antes de que empezara la clase para avisar a todos de su proximidad. El resto del 1A se dio cuenta rápidamente de que debían estar en sus asientos mucho antes de que empezara la clase para evitar que Aizawa aplicara un castigo colectivo. Desafortunadamente, algunos compañeros de la clase, Ashido y Tokage, siendo los más infractores, pero ciertamente no los únicos, simplemente no sabían cómo guardar silencio. Por lo tanto, Mezo se encargó de advertir a la clase que Aizawa se dirigía al aula para asegurarse de que todos guardaran silencio cuando el hombre entrara. Le había llevado bastante tiempo a Mezo detectar sus pasos con precisión. Años de experiencia como héroe clandestino le habían dado un paso sigiloso natural. Para entonces, sin embargo, Mezo ya había dado a la clase 5 segundos de aviso para que guardaran silencio. Hoy, de hecho, el tiempo fue aún mayor, ya que Aizawa parecía estar un poco rezagado esta mañana. Eso les dio el tiempo justo para que toda la clase se sentara en silencio, mirando al frente, cuando su profesor entró en la sala con paso majestuoso, finalmente sin vendajes. Para Mezo, fue evidente de inmediato que algo no iba bien con su profesor esa mañana, incluso más allá de las molestias persistentes de sus lesiones. Además de su ritmo más lento, tenía los ojos enrojecidos y las ojeras eran mucho más profundas de lo normal. Si bien el comportamiento general de Aizawa jamás podría describirse como saludable, su piel estaba pálida y su cabello estaba aún más enredado y enredado de lo normal. Parecía que estaba a punto de estallar ante lo primero que le provocara ira. Los ojos de Aizawa se enrojecieron mientras se dirigía al podio al frente del aula, aparentemente anticipando problemas con su clase. Al encontrarlos ya sentados y en silencio, Aizawa casi pareció frustrado. Parece que se les puede enseñar, demonios. Eso fue quizás lo más parecido a un cumplido que Aizawa le había dado a toda la clase. Bien, tenemos dos temas importantes para la clase de hoy. Todos se enderezaron un poco al oír eso. La mayoría de los días, la clase consistía en 1 o 2 anuncios breves seguidos de trabajo libre. Aizawa generalmente intentaba delegar la mayor parte posible de su trabajo a los 3 representantes de la clase y dormir la siesta lo máximo posible durante la clase. Su tono de hoy dejaba claro que compartía esta información porque tenía que hacerlo, no porque quisiera, y que quería terminar lo antes posible. Primero, tenemos que hablar de las prácticas. En 2 semanas, cada uno de ustedes participará en una pasantía de 1 semana con una agencia profesional de héroes. Uno de los objetivos del festival deportivo es darles visibilidad para impresionar a las agencias de héroes y conseguir invitaciones para prácticas. Muchos de ustedes lo lograron. Quienes no lo lograron, podrán realizar prácticas en una de las 40 agencias contratadas directamente por la UA. Aquí están las cifras de las ofertas del festival deportivo. Aizawa presionó un botón y una lista corta se proyectó en la pizarra. Shoto Todoroki, 2485 Izuku Midoriya, 2422 Kyoka Hiro, 542 Senka Ibara, 467 Ochako Uraraka, 233 Yosetsu Awase, 199 Momoya Oyorozu, 182 Juzou Nenuki, 101 Mina Ashido, 23 Eijiro Kirishima, 23 Fumikage Tokoyami. Normalmente hay una mayor dispersión, pero este año es una excepción. Mezo estaba decepcionado, pero no sorprendido, de no tener ninguna oferta. El único estudiante de su clase que no llegó a la ronda final y sí recibió alguna oferta fue Tokoyami, con un don mucho más llamativo y obviamente más poderoso. Hubo un breve descanso mientras Aizawa permitía a la clase reaccionar ante las cifras que tenían frente a ellos. Mezo se tomó un momento para evaluar la reacción de sus amigos, quienes tenían al menos 100 ofertas. Onenuki y Yaoyorozu parecían ligeramente sorprendidos y aliviados de haber recibido tantas. Ambos habían sido eliminados en la primera fase de la ronda final, pero habían tenido una actuación impresionante contra oponentes poderosos. Uraraka celebraba desde su asiento, lanzando puñetazos al aire con entusiasmo. Midoriya y Hir, por otro lado, estaban casi catatónicos de la sorpresa. Ambos habían quedado entre los 4 primeros, y Midoriya había ganado el torneo. Además, Midoriya había logrado derrotar a Todoroki camino a la victoria, lo que probablemente le dio aún más valor. A pesar de todo eso, a Mezo no le sorprendió ver sus reacciones. Ninguno de los dos tenía la autoestima más alta, y siempre estaban mucho más interesados en apoyar a los demás que a sí mismos. Aizawa sacó varios fajos de papel de su escritorio y comenzó a repartirlos, hablando con su tono aburrido.
Estas carpetas contienen toda la información de sus prácticas. La carpeta de cada uno incluye una lista de nuestras 40 agencias contratadas, así como información general sobre el proceso de prácticas. Para quienes tengan ofertas adicionales, también incluye una lista de las agencias que las han hecho. Aizawa entregó 5 carpetas a los estudiantes sentados al frente de cada fila, permitiéndoles devolver el resto. Sentada al frente de la tercera fila, Mezo de repente se sintió menos mal por no haber recibido más ofertas al ver el tamaño de la carpeta de Hir. Y Midoriya y Todoroki tenían casi 5 veces más ofertas que ella. Mirando a su izquierda hacia Todoroki, el jefe de la cuarta fila, Mezo vio que la carpeta que Todoroki había recibido estaba casi a reventar. Tienen hasta mañana para elegir en qué agencia quieren hacer prácticas. En cuanto se decidan, rellenen la documentación y devuélvanmela. No parecía mucho tiempo para tomar una decisión tan importante, sobre todo para quienes tenían cientos o miles de ofertas que revisar. Algunos comentarios sobre sus elecciones. Primero, esta es una decisión importante. No elijan simplemente al héroe de mayor rango que les hizo una oferta. Consideren que pueden aprender de cada agencia, qué tipo de héroe quieren ser y qué habilidades necesitan desarrollar. Si eligen bien, los contactos que desarrollen en estas prácticas les serán útiles a lo largo de su carrera. Esta fue una de las pocas veces que Aizawa dio un consejo directo a la clase en lugar de dejar que aprendieran de una estratagema lógica. Por lo que Mezo pudo ver, incluso fue un buen consejo. En segundo lugar, aunque esta es una decisión importante, no determina tu futuro. Si no estás satisfecho con tus prácticas, no tienes obligación de volver a hacer prácticas con ellos en el futuro ni de trabajar con ellos en otros programas de estudio y trabajo. La clase asintió, y Mezo sintió el alivio que emanaba de algunos estudiantes, especialmente de aquellos con un exceso de ofertas. Sería difícil tomar una decisión informada sobre qué agencia, entre cientos o miles, sería la mejor. Hubo una pausa mientras Aizawa permitía a la clase digerir la información antes de continuar. En segundo lugar, hoy tenemos una lección muy importante sobre informática heroica. Mezo estaba seguro de sentir cómo el estrés en el aula se disparaba repentinamente. Tras una pausa un poco larga, Aizawa continuó. Como trabajarán en el campo durante sus prácticas, hoy elegirán un nombre clave para sus héroes. Así, el estrés desapareció, reemplazado por emoción, y se escuchó una suave charla antes de que Aizawa, con su don activo, los silenciara. Silencio. Quien interrumpa será castigado. Con su don aún activo, Aizawa recorrió con la mirada a la clase. Cuando estuvo seguro de que estaban intimidados, continuó. Al igual que tu elección de prácticas, esta es una decisión importante. Aunque puedes cambiar tu nombre en clave antes de graduarte, cualquiera con quien trabajes durante estas prácticas probablemente te conocerá por este nombre durante el resto de tu carrera. Si eliges mal, podrías quedarte con un nombre en clave erróneo para el resto de tu carrera. La amenaza y la advertencia de Aizawa apagaron parte del entusiasmo, pero aún había un trasfondo en la clase. Me han informado que no estoy cualificado para dar consejos sobre nombres de héroes, así que tendremos un profesor invitado para esta sesión. Aizawa dejó de hablar y miró hacia la puerta, y la clase siguió su mirada. Al principio, parecía que no iba a pasar nada, pero después de un tiempo lo suficientemente incómodo, la puerta se abrió de golpe y Midnight irrumpió en el aula. O si no, se armará un lío. Midnight observó las miradas confusas de la clase antes de volverse hacia Aizawa. Shota, ya lo habíamos discutido. El hombre, de alguna manera, logró encogerse de hombros mientras se metía en su saco de dormir. Mientras rodaba hacia la pared para echarse una siesta, Mezo lo oyó susurrar. ¿Por qué estás así, Nemuri? Él también era tu amigo. Mezo no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre qué quería decir exactamente con eso antes de que le entregaran una pizarra blanca para que repasara los nombres y rápidamente redirigiera su atención. Uno pensaría que un niño que creció idolatrando héroes tendría varias ideas para un nombre de héroe. Alguien que se hizo pasar por héroe mucho después de que fuera socialmente aceptable seguramente habría ideado al menos un nombre de héroe aceptable, ¿verdad? Izuku seguramente lo habría supuesto, al menos. También se habría equivocado. Durante los últimos 15 minutos, Izuku se había estado devanando los sesos buscando cualquier nombre de héroe aceptable. Al principio se había centrado en los nombres que usaba mientras jugaba a ser un héroe con Kaachan, y luego con su madre. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía imaginarse a nadie tomándose en serio Olmig Jr.
Mighty Boy Smile Might, y mucho menos hijo de All Might. Este último se iría con él a la tumba, sobre todo ahora que Todoroki le había preguntado seriamente si era hijo biológico de All Might. Tras dedicar casi la mitad del tiempo asignado a considerar y olvidar sus vergüenzas de la infancia, Izuku intentó inventar algo nuevo. Recordaba a varios héroes que habían declarado públicamente que sus apodos de la infancia eran la base de sus nombres. Consideró brevemente recuperar Deku de alguna manera, pero se había acostumbrado a no oírlo más y no quería recuperarlo. Además, Kyoka le había dado un apodo mucho mejor, uno que, en principio, debería ser mucho más flexible para un nombre de héroe. Al principio, Izuku intentó pensar solo en sinónimos para el color verde. A pesar de su idolatría por All Might, siempre le habían parecido más impactantes los nombres de héroes de una sola palabra que los de varias. Desafortunadamente, por mucho que Izuku se devanara los sesos, no encontraba un sinónimo que le funcionara. Viridian era un nombre potente, pero ya lo habían usado nada menos que dos héroes veteranos que Izuku recordó de inmediato. Ambos héroes habían sido más bien del lado oculto del heroísmo, pero no quería provocar comparaciones ni desviar la atención de ninguno de ellos. Esmeralda, Malakita y Jade le llamaron la atención, ya que también eran piedras preciosas, pero ninguna le sentaba del todo bien. Muy bien, clase, se acabó el tiempo. Medianoche, de alguna manera, logró que incluso esa simple declaración sonara lasciva. ¿Alguien quiere compartir su opinión? No hubo respuesta inicial. Si no tenemos un voluntario, con gusto elegiré a nuestra primera propuesta. Izuku se estremeció ante la enorme sugestión que envolvía esa palabra. Supuso que Medianoche solo estaba fingiendo, pero se preguntó por qué tenía que ser tan provocativa con estudiantes de instituto. Ocultó los ojos e intentó no llamar la atención de Medianoche, pues aún no tenía una gran idea para un nombre. Por suerte, Ashido parecía dispuesta a ser la primera en hablar y presentó su elección: Reina Alienígena. Medianoche intentó descartar el nombre por su conexión con los medios de comunicación Predon, pero Tokage y Kirishima se opusieron con firmeza y lograron que la mayoría de la clase les diera la razón. Al final, Medianoche cedió y Ashido regresó a su escritorio, contenta con su nombre. A partir de ahí, se abrieron las puertas y los estudiantes estaban mucho más dispuestos a subir y que sus nombres fueran evaluados. La mayoría fueron aprobados de inmediato. Seré el héroe de la fusión, síntesis, declaró Awase, y su nombre recibió una aprobación instantánea de Midnight. Me llamo el héroe espiral, golpe hélice. Por una vez, Midnight no se decidió por un nombre al instante, ayudando a Kaibara a practicarlo. Al final, se decidieron por el héroe espiral, golpe hélice. Después de pensarlo un poco, prefiero al héroe licuado, Meltine. Tras preguntar, resultó que Meltine no significaba nada, sino una palabra que Onenuki pensó que sonaba genial y que evocaba connotaciones de fusión y líquidos. Midnight estuvo de acuerdo con el chico y dio su aprobación sin comentarios. Izuku, sin embargo, se tomó el tiempo de considerar otras opciones para su nombre de héroe, y consideró brevemente la palabra verde como adjetivo. Intentó encontrar un sustantivo que resumiera lo que quería ser como héroe. Proteger a quienes lo necesitaban y servir de inspiración a otros para que alcanzaran su máximo potencial. Al principio, Izuku se centró en la inspiración, viéndose como una especie de faro o señal de fuego, pero ninguno de los sustantivos le convenció. Linterna verde fue lo mejor que se le ocurrió, e Izuku estaba seguro de que nadie lo tomaría en serio. Así que optó por la otra dirección, centrándose en la protección. Había varios sustantivos entre los que podía elegir. Varias armas eran un ángulo, aunque quería dar a entender algo que requiriera habilidad y precisión para un buen uso. Flecha verde era una buena opción, pero a Izuku le pareció demasiado agresivo, así que se centró en sustantivos más defensivos. Varios de esos sustantivos incluso tenían cierto matiz de inspiración. La desventaja era que ninguno sonaba especialmente bien con un color delante. Al final, Izuku decidió su elección casi al final de la clase, cuando solo quedaban unos pocos estudiantes por presentar sus nombres. Todoroki acababa de decir su nombre, y solo quedaban Kyoka y él. Kyoka le dirigió una mirada rápida e indescifrable antes de dirigirse al frente del aula para presentar su nombre. Originalmente iba a usar el nombre de Midon, ya de auriculares. De hecho, lo había decidido incluso antes de entrar en la UA. Pero entonces alguien aquí me ayudó a descubrir una faceta completamente nueva de Midon. Cambiaron mucho mi vida, y aunque no lo saben, también me dieron un nombre de héroe completamente nuevo. Izuku se sonrojó levemente en ese momento.
Era bastante obvio que Kyoka se refería a él, aunque la mayoría de la clase no lo entendiera. Él era, que él supiera, la única persona que le había dado consejos importantes sobre su don durante el último año, más o menos. Por eso quiero ser el héroe auditivo, Earthson. ¡Qué motivación tan emocionante!, dijo medianoche contoneándose. Su discurso se estaba volviendo aburrido, al menos para Izuku. ¿Cómo podría negarme a una historia así? Aprobado. Kyoka le dedicó una débil sonrisa a la maestra antes de regresar a su asiento, dedicándole a Izuku una sonrisa mucho más sincera. Incluso si Kyoka no hubiera sido su novia, habría sentido un cálido orgullo por su nombre de heroína y su justificación. Como eran novios, sentía que Uraraka acababa de usar su don con él y estaba a punto de desaparecer. Todo eso se disipó en cuanto se dio cuenta de que era el único estudiante que quedaba por presentar su nombre de héroe. Miró la palabra garabateada en su pizarra y esperó que Midnight lo aprobara. Izuku sintió una ligera punzada de culpa por no tener una historia conmovedora que acompañara su nombre como Kyoka, pero no parecía un nombre que se le hubiera ocurrido por su cuenta. Solo había llegado hasta aquí tras adentrarse en el mundo de los nombres basados en el verde, así que ella había contribuido más de lo que parecía a primera vista. Izuku se sentó detrás del podio, al frente de la clase, y respiró hondo. El nombre del héroe que se me ocurrió es, giró la pizarra para que quedara de frente a la clase. El héroe protector. Bastión. A pesar de presentárselo a toda la clase, Izuku solo observaba a Kyoka esperando su reacción. Su leve sonrisa y su asentimiento le indicaron que había dado en el clavo con ese nombre. Al girarse hacia Midnight, su expresión seria lo hizo dudar. Parecía que lo estaba examinando, juzgando si el nombre le encajaba de una forma que no había hecho con ningún otro estudiante. Izuku estaba seguro de que les había hecho lo mismo a los demás, pero no se había dado cuenta cuando no se centraba en él. Por suerte, solo pasó un momento antes de que medianoche le levantara el pulgar exageradamente. Cuánta intensidad, tanta determinación. Me encanta. Izuku sonrió mientras regresaba a su asiento. Tenía un nombre de héroe. A pesar de lo poco que había cambiado, se sentía como un gran paso adelante. 542 héroes habían perdido la cabeza oficialmente. Kyoka aún no podía creer la cantidad de ofertas que había recibido tras el festival deportivo. Sí, había llegado a las semifinales y subido al podio, pero no había vencido a ninguna de las verdaderas potencias en ningún momento. Izuku se había enfrentado a Todoroki y Kaminari en particular, mientras que también había derrotado a Shido y Kaibara con relativa facilidad. Lo mejor que Kyoka podía presumir era haber derrotado a Kirishima, ya que su don era ideal para derrotarlo, y haber tenido un golpe de suerte contra Agakure. Y ahí estaba, hojeando la lista de agencias de héroes que le ofrecían un puesto durante el almuerzo, enloqueciendo cada minuto. Solo la lista de nombres ocupaba 8 páginas. Le seguía un breve resumen de cada uno. Ubicación de la agencia, especialidades y enfoques, compañeros y estudiantes de estudio y trabajo, etc. Aunque cada héroe solo ocupara unas pocas líneas en el resumen, sumaba docenas de páginas. Y de alguna manera, Kyoka tenía que haber elegido a un héroe con quien hacer prácticas para mañana. Incluso cuando no lo intentaba, obviamente, Aizawa seguía siendo cruel. Ni siquiera había probado el almuerzo que había devorado, concentrándose en asimilar la tarea que tenía por delante. Sorprendentemente, Kyoka incluso reconoció los nombres de varias agencias de héroes que le habían ofrecido puestos. Algunas las reconoció porque eran héroes de la música o el sonido, como Amplifier, Death Hero Static Echo. A otros los reconoció porque estaban entre los 10 mejores, y tendría que estar viviendo en una cueva para no reconocer sus nombres. En serio, Kyoka no entendía por qué héroes como Besgeanist, Crust o Ganorka se interesarían por ella. La mesa del almuerzo estaba en silencio, pues la mayoría de sus amigos también estaban estudiando detenidamente sus ofertas de prácticas. Izuku y Shoji hablaban en voz baja. Shoji porque no tenía más ofertas que las 40 estándar, e Izuku porque, por supuesto, ya había decidido qué prácticas realizar. Kyoka estaba a punto de romper el silencio para preguntarle a Izuku su opinión sobre con quién debería hacer prácticas, cuando una silla al otro lado de la mesa rozó el suelo, llamando su atención. Todoroki dejó la bandeja y se sentó como si fuera algo cotidiano. Buenas tardes, Midoriya. Yaoyorozu los saludó con un leve asentimiento a cada uno, antes de volverse hacia el resto de la mesa. Hubo una pausa. Onenuki Todoroki hizo una pausa un poco más larga, antes de parpadear y continuar. Uraraka finalmente, se giró para mirar a Kyoka y Shoji, con la mirada fija entre ambos.
Mi nombre es Kyoka Hiro, y él es Mezo Shoji. Kyoka no hizo muy bien en mantener su enojo fuera de su voz. Ah, gracias, Hiro. Buenas tardes a ustedes dos también. La expresión de Todoroki ni siquiera se alteró al hablar, ni su ritmo cardíaco. O no notó la irritación de Kyoka, o simplemente no le importó. Para su frustración, podría haberle salido cualquier cosa. ¿Qué quieres, Todoroki? Le gruñó Kyoka. Midoriya. Todoroki centró toda su atención en Izuku. Oh, claro, entonces ignórame. Kyoka ni siquiera sintió la satisfacción de la vergüenza de Todoroki. Sin embargo, la palmadita que Yaomomo le dio en el brazo le hizo saber que esto no era inusual para Todoroki. Tuviste cosas útiles que decirme sobre mi don durante el festival deportivo. Esperaba poder pedirte consejo sobre dónde hacer prácticas. Oh, eso fue sorprendentemente razonable por parte de Todoroki, aunque sus modales sociales eran tan deficientes como siempre. Antes de que Izuku pudiera responder, Uraraka intervino. Yo también me preguntaba si podría pedirme consejo sobre eso. Puede que no tenga miles de ofertas como ustedes dos, pero aún así me intimida un poco. Como Onenuki y Yaomomo también compartían su opinión, Izuku se sorprendió cada vez más. Miró a Kyoka como si esperara que le dijera que todo era una broma. En cambio, ella le sonrió y se encogió de hombros levemente. Lo siento, Green. Esto te pasa por ser tan listo todo el tiempo. Pero ya que estás, también me vendría bien un consejo. Izuku suspiró resignado. Si están seguros, supongo que puedo intentar ayudar. Levantó la vista con el ceño fruncido que solía tener al concentrarse. Bien, Todoroki, tú preguntaste primero, así que empezaremos contigo. ¿Qué esperas obtener de tus prácticas? Me gustaría perfeccionar mi control del fuego. Como vieron en el festival, me queda mucho por hacer para asegurarme de poder usarlo en heroicas. Al principio supuse que Endeavor sería la mejor opción para hacer prácticas. Kyoka hizo una mueca, al igual que Izuku y Yaomomo. Todoroki, por supuesto, no pareció darse cuenta. Pero tengo curiosidad por saber tu opinión al respecto. Bueno, Izuku parecía como si hubiera mordido un limón. Hay muchos factores específicos para ti. Si solo te preocupa aprender a controlar mejor tu don, cualquier héroe con un fuerte don emisor podría enseñarte prácticamente lo mismo. Interesante. También recibí ofertas de Wash y Nebula, entre otros. Otro héroe entre los 10 y los 20 mejores. A Kyoka no le sorprendió mucho que Todoroki también recibiera ofertas de varios héroes importantes. La única desventaja de ir con ellos es que probablemente no estén tan preparados para las temperaturas que puedes producir como Endeavor. Quizás prefieras estar en una agencia con experiencia en el trato con varios usuarios de fuego. Todoroki no rompió el contacto visual con Izuku mientras le explicaba los diferentes factores a considerar. Sinceramente, era un poco desconcertante, pero Izuku insistió, sintiéndose cada vez más cómodo dando consejos a medida que hablaba. También deberías considerar qué tipo de héroe quieres ser. Por ejemplo, Wash desempeña un papel mucho más importante en las operaciones de rescate que Endeavor o Nebula. Si querías centrarte en ser un héroe de rescate, esa podría ser la mejor opción. Todos los héroes, especialmente los de este alto rango, participan en todos los aspectos del heroísmo y podrán enseñarte sobre ellos, pero esas pequeñas diferencias pueden ser importantes. Estoy seguro de que algunas de las ofertas de menor rango que recibiste serían aún más especializadas. Tienes razón, pero supongo que la mayoría de las ofertas de menor rango provienen de personas que intentan usar mi apellido para llamar la atención. Tienes razón, admitió Izuku. Era deprimente que Todoroki tuviera que lidiar con eso, aunque probablemente el propio Izuku también lo tuviera que hacer solo por ganar el festival deportivo. Por último, está el tema de los posibles choques de personalidades. Normalmente es algo que hay que dejar al azar, pero tienes una situación especial con Endeavor. La mirada de Todoroki se volvió más intensa. Las cualidades que hacen a alguien un buen padre son muy diferentes a las que lo hacen un buen mentor. De todos aquí, tú eres quien mejor conoce a Endeavor y tu relación con él, así que eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Todoroki guardó silencio un momento, asimilando todo lo que Izuku había dicho. Kyoka pensó que había sido un buen consejo, pero habría insistido aún más en que no hiciera prácticas con su padre. Gracias por el consejo. Me has dado mucho en qué pensar, dijo Todoroki finalmente. Creo que Endeavor seguirá siendo mi opción, pero tendré que analizar a Wash con más detenimiento.
Los labios de Izuku se tensaron casi imperceptiblemente, algo que Kyoka probablemente no habría notado si no conociera tan bien al chico. Obviamente, no quería decirle a Todoroki qué hacer con su padre, pero obviamente tampoco quería que volviera a esa relación abusiva. Por suerte, estas prácticas solo duraron una semana. Quizás Todoroki pudiera escapar de la sombra de su padre al crecer y adquirir más experiencia. Todoroki permaneció sentado donde estaba, observando en silencio el resto del almuerzo. Al principio fue extraño verlo simplemente observando todo, pero con el tiempo la conversación volvió a la normalidad. Kyoka estaba segura de haber visto incluso el atisbo de una sonrisa en los labios de Todoroki una o dos veces. Eran más sonrisas de las que le había visto en todas sus demás interacciones. Para cuando terminó la hora del almuerzo, Izuku había ayudado a todos sus amigos con sus decisiones sobre prácticas. Yaomomo decidió hacer prácticas con Aux. Le sorprendió recibir una oferta del tercer héroe, admitiendo que no estaba segura de merecerla, considerando su desempeño en la ronda final. Kyoka y Uraraka se apresuraron a denunciar esa tontería. Yaomomo también estaba algo preocupada por elegir al héroe de mayor rango de su lista, dado lo que Aizawa había dicho sobre pensarlo bien. Sin embargo, Izuku la ayudó a convencerse de que una cuidadosa consideración la había llevado a Aux, no solo a fijarse en su clasificación. A pesar de que su objetivo final era el heroísmo en el rescate, Uraraka había expresado interés en aprender más sobre el combate cuerpo a cuerpo. Había varios héroes en su lista que podrían ayudarla, pero Izuku la ayudó a elegir a Yoro y Musa en lugar de héroes como Crust, Gunead y Shishido. Onenuki terminó eligiendo a Wash en lugar de Ganorka y Majestic, ya que buscaba un héroe que le ayudara a encontrar ideas para usar un don no ofensivo de forma creativa. Izuku le dio a Kyoka quizás el mejor consejo de todos los presentes, explicándole los pros y los contras de más de una docena de los héroes que más le interesaban. Al final, se decidió por Ganorka, ya que podía darle consejos sobre el sonar y otras técnicas basadas en el sonido, además de ofrecerle una idea de la vida de un héroe del top 10. Parecía una buena combinación entre trabajar con un héroe basado en el sonido o la música e incluso con héroes de mayor rango como Besgeanist o Crust. La última parte de su razonamiento, que no compartió con nadie más en la mesa, era su relación con Izuku. Después de todo, era obvio que él iba a ser uno de los héroes más importantes, si no el más importante, poco después de graduarse. Kyoka sabía que era una tontería planear la vida con tanta anticipación, pero no tenía planes de romper con Izuku pronto, y pensó que cuanto más supiera sobre la vida de un héroe de los 10 mejores, mejor preparada estaría. Ni siquiera por un momento se le pasó por la cabeza que algún día ella también podría convertirse en uno de los 10 mejores héroes. La única desventaja sería pasar una semana en Osaka mientras las prácticas de Izuku con Gran Torino y Sydney Telle lo llevaban a la Torre Miget en Tokio. Kyoka supuso que podría lidiar con eso. Sobre todo con algunos de los enlaces que Uraraka le había compartido después del desayuno. Shota nunca se había alegrado tanto de que terminara la jornada escolar. Estaba acostumbrado a trabajar largas jornadas y noches sin dormir lo suficiente. Eso no había cambiado ni siquiera después de reducir sus horas de patrullaje al convertirse en subdirector. Sin embargo, la muerte de Tensei lo había dejado sin aliento como nunca antes desde la muerte de Oboro. Incluso habían hablado la noche anterior. La conversación había sido sobre trabajo, sí, pero dadas las circunstancias de la muerte de Tensei, eso solo hizo que Shota se sintiera aún peor. Tensei había hablado de sus investigaciones sobre Stein y de cómo existían pruebas de que al menos algunos de los héroes asesinados no eran tan angelicales como el HPSC los pintaba. Eso no sorprendió en absoluto a Shota, pero Tensei dedujo a partir de ahí que podría convencer a Stein. Tenía la teoría de que este asesino en serie cooperaría y entregaría información sobre otros héroes rebeldes a cambio de una sentencia reducida. Obviamente no había funcionado, y ahora Shota se estaba culpando a sí mismo por no haber contraatacado con más fuerza el plan de Tensei. No. Eso no era justo para Tensei. Era un héroe profesional con tanta experiencia como el propio Shota. Nadie sabía exactamente qué había sucedido después de que sus compañeros evacuaran. Era muy posible que Tensei nunca hubiera tenido la opción de negociar con Stein, o que hubiera cambiado de opinión tras ver a uno de sus compañeros herido. Simplemente no era lógico para Shota pensar que si hubiera argumentado diferente y convencido a Tensei de no intentar negociar con Stein, su amigo podría estar vivo. Pero, frustrantemente, Shota todavía lo creía.
Superar el día, enseñando como si nada pasara, había sido una de las tareas emocionalmente más agotadoras de su vida. Solo superada, quizás, por las consecuencias inmediatas de la muerte de Oboro. Shota estaba más agradecido de lo que jamás podría, o quería, expresar de que uno de sus estudiantes hubiera ganado el festival deportivo. Eso significaba que había ganado su apuesta con Kan y no tendría que preocuparse por su exagerado espíritu competitivo durante al menos un año. Normalmente, su apuesta solo duraba un semestre, así que los ejercicios de entrenamiento conjunto del segundo semestre podían descontrolarse, pero esta vez había acordado apostar a doble o nada. Un año entero de bendita paz. Desafortunadamente, aunque la jornada escolar había terminado, Shota seguía siendo el subdirector de la UA. Esto significaba que probablemente estaría en el campus otras 4 o 5 horas trabajando en diversos asuntos administrativos. La mayoría eran necesarios para el correcto funcionamiento de la escuela, pero no resultaban particularmente interesantes. A diferencia de lo habitual, Shota decidió centrarse primero en el material realmente interesante. Hoy, esa fue la aprobación final de las prácticas estudiantiles de los héroes. Había transmitido diligentemente las palabras del director Nezu a sus alumnos, y supuso que Kan había hecho lo mismo con los suyos. Ahora, a ver si realmente habían escuchado o si, como él esperaba, se habían dejado cegar por las llamativas clasificaciones de las prácticas ofrecidas y habían abandonado toda racionalidad. El primer estudiante al que fue a revisar, Midoriya, como era de esperar, ya lo había sorprendido. Midoriya había recibido 8 ofertas de héroes entre los 15 mejores. Con más de 2000 ofertas en total, habría sido comprensible, aunque un poco decepcionante, que simplemente hubiera elegido a uno de los héroes mejor clasificados y se hubiera olvidado por completo de ello. En cambio, había elegido a un héroe sin rango, Gran Torino. La elección cobró más sentido cuando Aizawa investigó un poco más sobre los antecedentes de Gran Torino y descubrió que el anciano héroe había sido tutor de All Might en la UA hacía unos 40 años. Era probable que All Might, ya con simpatía por Midoriya, hubiera organizado estas prácticas específicamente para él. La solicitud de prácticas de Gran Torino también indicaba que Sidney Teye también contribuiría a las prácticas, lo que le proporcionaría a Midoriya una experiencia completa. La decisión demostró que Midoriya estaba más interesado en convertirse en un buen héroe que solo en uno de alto rango, por lo que ese fue un punto a su favor, al menos. De los demás estudiantes de su clase, la mayoría de los que recibieron ofertas simplemente eligieron a uno de los héroes de mayor rango disponibles. Que Todoroki eligiera a su padre, por ejemplo, no fue del todo sorprendente. De todos modos, la mayoría probablemente aprendería mucho de las prácticas, como Hir con Gandorka, Yaoyorozu con Aux, Uraraka con Yoro y Musa, o Nenuki con Wash y Kirishima con Crust. Por otro lado, era evidente que varios de sus estudiantes eligieron al héroe mejor clasificado sin pensarlo 2 veces, a pesar de sus advertencias explícitas. La decisión de Ashido de hacer prácticas con Crust podría explicarse por su deseo de estar cerca de Kirishima, pero que Kaibara decidiera hacer prácticas con Besgeanist apestaba a un afán de prestigio, más que a cualquier otra cosa. El estudiante que más impresionó a Shota fue Awase. A pesar de tener ofertas de Crust, Wash y Yoro y Musa, aparentemente se había tomado su tiempo y había encontrado a un héroe respetado que trabajaba en el mismo campo que él. Rogue no era tan conocido como otras opciones de Awase, pero Shota siempre había respetado sus habilidades y su sensatez. Y luego estaba Tokoyami. El chico había sido uno de los 2 estudiantes que no llegaron a la ronda final y que recibieron una invitación de Aux. Dado lo que sabía de la personalidad de Aux, Shota no podía descartar del todo que lo hubiera invitado solo por sus características aviares compartidas. En cualquier caso, no podía culpar a su estudiante por aceptar una oferta como esta para el tercer héroe. Tras confirmar que el resto de sus estudiantes habían hecho selecciones razonables entre las ofertas estándar, Shota centró su atención en el 1B. De los 6 estudiantes del 1B con ofertas, la mayoría se había decantado por la de mayor rango. Kaminari sin duda aprendería mucho de Endeavor, al igual que Agakure de Edgesot, pero Shota no tenía claro qué esperaba exactamente a Oyama a aprender de Besgeanist, aparte de quizás consejos de moda. Ganagi estaba en la misma situación que Tokoyami, y, una vez más, Shoto no podía culparla por buscar una pasantía con Aux. Sin embargo, se alegró de ver que Shinzo obviamente había reflexionado sobre sus decisiones y finalmente decidió hacer prácticas con la señorita. Broma.
Por muy molesta que pudiera ser, era una heroína capaz que podría enseñarle mucho sobre cómo provocar una respuesta, además de ser quizás un poco más agradable. Aunque Shota no estaba en posición de decir mucho sobre eso. Finalmente, Asui se parecía a Awase en que prácticamente había ignorado por completo las ofertas más importantes de Ganorka y Shishido. De hecho, había ignorado todas las ofertas que se había ganado, optando por Selkie, una de las 40 ofertas estándar que recibía todo estudiante de la UA. Shota comprendía que no había muchos héroes de rescate acuático, pero esto parecía una compensación excesiva por su parte. Aún así, Kan había aprobado la pasantía, y Aizawa no iba a desautorizarlo. Solo había un estudiante cuya decisión de prácticas había sido anulada por Kan. Tenya Ira. Al parecer, el hermano menor de Tensei había elegido a Manual entre las 40 opciones estándar. Kan había notado que la única motivación de Tenya parecía ser que Manual estaba destinado en Osu, la misma ciudad donde su hermano acababa de ser asesinado. De todos modos, Tenya no podría aprender mucho de Manual que no hubiera aprendido ya por haber crecido en una familia de héroes. Shota estaba más que feliz de apoyar la decisión de Kan, aunque solo fuera para proteger al hermanito de Tensei. Era lo mínimo que podía hacer, después de todo, en memoria de Tensei Oboro. La parálisis era una sensación angustiosamente familiar para Kurohiri. Normalmente ocurría en el contexto de conversaciones con su maestro o el Dr. Garaki. A ninguno de los dos les gustaba la idea de que una de sus creaciones tuviera siquiera un mínimo de autonomía. Desafortunadamente para ambos, Kurohiri había sido diseñado con ese objetivo explícito en su existencia. Criar a un hijo, regentar un bar y servir de vehículo principal para una organización criminal requería mucha reflexión independiente para asegurarse de que nada saliera mal. De ahí las anulaciones verbales que lo dejaban paralizado hasta que terminaba una reunión. Su parálisis actual se debía a razones similares, aunque en circunstancias radicalmente distintas. Habían logrado organizar una reunión con Stein, pero se había descarrilado rápidamente. Ahora Kurohiri permanecía allí paralizado mientras un asesino en serie enloquecido sostenía un cuchillo a centímetros del rostro de su protegido, con una segunda hoja clavada en el hombro de Shigaraki. La sociedad está corrupta, llena de impostores e impostores. Stein hablaba con una cadencia extraña, tanto que Kurohiri estaba seguro de que podía entender que ciertas palabras debían ser nombres propios. Era similar a cómo hablaba a veces el Dr. Garaki cuando se adentraba en la ciencia de las peculiaridades, cuando usaba las palabras de una forma muy particular que solo él conocía. Héroes extraviados, criminales que siembran el caos y la destrucción sin rumbo, ambos son objetivos de mi purga. Para lograr algo de verdad, se necesita voluntad y convicción. A ti te faltan ambas. Stein atacó con un cuchillo de caza, apuntando a la cabeza de Shigaraki, y Kurohiri contuvo la respiración. No estaba seguro de qué haría su amo si permitía que Shigaraki muriera, pero probablemente no sería agradable. Por suerte, Shigaraki demostró una vez más que era más rápido de lo que parecía, atrapando la hoja del cuchillo con los 5 dedos de su mano izquierda, destruyéndola por completo. Te gusta oírte hablar, ¿verdad? Stein se apartó de Shigaraki de un salto y dejó caer el mango, ahora inservible, que era todo lo que quedaba de su cuchillo. Hablas mucho de convicción y voluntad. Pero no necesito nada de eso. Solo quiero matar a Olmiget y reducir a polvo a la sociedad que lo venera. ¿Qué te parece eso de convicción? Al otro lado de la barra, Stein observaba a Shigaraki mientras se ponía de pie e inspeccionaba la herida en su hombro. De repente, Stein soltó una carcajada áspera. Ja. Nuestros objetivos son completamente diferentes, pero parece que compartimos una ambición. Shigaraki ladeó la cabeza hacia Stein. Destruir el statu quo. Una sonrisa desquiciada se extendió por el rostro de Stein, desgarrándolo de mejilla a mejilla. La gente muestra su verdadera cara cuando mira a la muerte de frente. Llevas la semilla de una convicción en lo más profundo de ti. Me pregunto qué producirá. Ya es suficiente. No tenemos por qué trabajar con este tipo de loco. Kurohiri. Kurohiri se dio cuenta de que podía moverse y usar su don de nuevo. Envíalo de vuelta. En efecto. Por una vez, Stein pareció coincidir con Shigaraki. Todavía tengo trabajo que hacer en Osu. Se necesitan más sacrificios. Si sobrevives, volveré para comprobar tu convicción. Había un brillo de locura en sus ojos que a Kurohiri no le gustó mucho. Esperaban reclutar aliados poderosos, pero parecía obvio que los criterios que Stein usaba para juzgarlos solo los conocía él mismo.
Kurohiri abrió un portal tras Stein y el asesino en serie lo atravesó. En cuanto se cerró, Shigaraki gritó y cayó de rodillas. ¡Ay! Ese PNJ que saltó me apuñaló, joder. No voy a dejar que se salga con la suya. Kurohiri, llama al médico. Enseguida, Tomura Shigaraki. En los instantes que tardó el Dr. Garaki en responder, Shigaraki logró descomponer 3 taburetes y 5 vasos de chupito. Kurohiri no suspiró solo por sus instrucciones de cuidar de Shigaraki. Afortunadamente, una vez que el doctor se conectó a la videollamada, Shigaraki dejó de hacer rabietas, al menos por el momento, y tomó un vaso de agua con un dedo en alto. Shigaraki. El Dr. Garaki sonaba inusualmente animado. Normalmente solo atendía estas llamadas a regañadientes, resentido por el tiempo que le quitaba de su investigación sobre la locura. ¿A qué debo el placer? Necesito un sanador y tantos Nomu como tengas, en ese orden. En circunstancias normales, Shigaraki no le habría gritado al doctor de esa manera, sabiendo que sería contraproducente. Kurohiri ya se estaba preparando mentalmente para contactar con All for One cuando el Dr. Garaki lo sorprendió por una vez. Estoy bastante seguro de que su sensei me ha prohibido prestar servicios médicos. La mano de Shigaraki se cerró sobre su vaso de agua, derramándolo por toda la barra. Kurohiri previó que se avecinaba otra rabieta, pero el doctor continuó hablando. Los Nomu, sin embargo, son otra historia. Explícate. Shigaraki escupió la palabra entre dientes. No le gustaba trabajar con el Dr. Garaki. Kurohiri asintió. Ese hombre era un monstruo de la peor calaña. Los restos que Kurohiri extrajo de la USG han demostrado ser una fantástica fuente de peculiaridades y materias primas. Solo hay un Nomu disponible de inmediato. El sin ojos que ya conoces. Pero ha tenido algunas mejoras. No lo reconocerás. Kurohiri se preguntó qué quería decir exactamente con mejoras. Bien, pero necesito más, respondió Shigaraki quejándose. ¿Cuánto tardarás en tener más listos? Puedo tener 3 más listos la semana que viene. Ninguno es tan fuerte como el Nomu Anti-Olmigad que perdiste por pura insensatez, pero los 3 serán incluso más fuertes que cualquier otro en la USG. Bien. Puedo esperar hasta entonces. Hubo una pausa antes de que Shigaraki pudiera decir, gracias, doctor. La línea se cortó. La semana que viene, tanto Stein como los héroes pagarán. Shigaraki regresó a su habitación para jugar videojuegos, mientras Kurohiri se quedó limpiando el bar.